Porque después de ver la tragedia que vive Ecuador, es normal que el temor se apodere de muchos colombianos y que nos lleve a pensar hasta qué punto somos propensos de vivir una situación similar en un futuro cercano. Ya hemos tenido varias amargas experiencias en nuestro país y es bueno saber a qué podemos atenernos. Tocaremos este tema con una experta. Me acompaña Cristina Di Mattei. Ella es geofísica, profesora de la Universidad Nacional y experta en sismología. Cristina, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Cristina, ¿el terremoto de Ecuador los sorprendió a ustedes, los geólogos, las personas expertas en movimientos sísmicos? Sí, el terremoto nos sorprende porque uno tiene la esperanza de que no va a pasar. Pero los estudios sismológicos y la historia sismológica de la costa pacífica colombiana y ecuatoriana nos ha mostrado este sería el quinto sismo de gran magnitud que ha ocurrido en la zona. ¿Por qué en esa zona? ¿Qué hay en esa zona? Se habla del cinturón de fuego. ¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico? Bueno, el cinturón de fuego del Pacífico es una zona del planeta que rodea el Océano Pacífico. Si la describimos, deberíamos seguir la línea desde el sur de Chile, todo Suramérica, Norteamérica, el Japón, Filipinas, Nueva Zelanda. Es un gran borde que rodea ese océano Pacífico. Y lo que sucede allí es que la placa oceánica del Pacífico, la corteza del Pacífico se está introduciendo bajo los continentes, bajo Suramérica, bajo Norteamérica. Y en ese proceso de hundirse, se generan fuerzas de choque supremamente fuertes, fricciones muy grandes, que hacen que de una parte se generen los grandes terremotos y de otra haya esas cadenas volcánicas. Por eso es que se denomina de fuego, porque corresponde a una cordillera volcánica rodeando todo este borde del Pacífico. ¿Cuál es la medida mínima y máxima de la escala de Richter para movimientos sísmicos? No tenemos mínimos ni máximos. De hecho, en esta escala de Richter podemos tener magnitudes hasta negativas, menores que 0. Y máximas tampoco tenemos un límite, pero la naturaleza sí nos ha mostrado, en lo que conocemos, un límite alrededor de 9.6 grados. Recuérdame, el terremoto de Armenia en el 99 ¿fue de cuánto? El terremoto de Armenia fue de 6. De 6.0. En ese terremoto de Armenia en el 99 murieron cerca de 2.000 personas y ahorita el de Ecuador fue de 7,8. ¿Por qué esa diferencia? Sí, ¿Cómo se mide la fuerza del terremoto? Sí, la fuerza del terremoto, lo que tú llamas la fuerza, se mide con la magnitud, pero hay varios factores que contribuyen a los daños. Uno, indudablemente, la magnitud del sismo. Otro, la distancia a la que ocurre el sismo del sitio en cuestión. Otro, el tipo de suelos en que está construida la vivienda o la edificación. Y otro, el tipo de edificación, la calidad. ¿Y la cercanía a la costa afecta? Bueno, en este caso, por estar cerca a la costa, en el cinturón de fuego del Pacífico, vamos a tener que los sismos ocurren muy cerca a la zona poblada. Y esta es una diferencia grande entre Ecuador y Colombia, y en general en toda Sudamérica con Colombia. En el resto de Sudamérica, la zona costera del Pacífico es muy poblada. En nuestro caso, no. Entonces, en ese sentido estamos, entre comillas, favorecidos, porque la probabilidad de que ocurra un sismo así de grande es muy alta en nuestro país. De hecho, ya han ocurrido sismos más grandes que ese de Ecuador. ¿Y cuáles son los departamentos más vulnerables a tener un sismo? Bueno, tenemos que hablar de distintos tipos de sismos. Entonces, indudablemente los sismos más grandes han ocurrido en la zona costera del Pacífico. El sismo de 1906 tuvo una magnitud de 8.8. El de 1979 fue 8.2. Hay recuerdos muy vívidos todavía en las personas del tsunami que produjo. Entonces, los tamaños más grandes se van a presentar en la zona
pacífica. De otra parte, tenemos registros históricos de sismos muy grandes en el Huila, asociados con la falla de Algeciras. Numerosos sismos, por lo menos 5 o 6 sismos en la historia de Colombia. El Chocó, el límite con Venezuela. Entonces, en todas estamos en una fallas, zona geológica sí, completamente vulnerable. completamente vulnerable por el fenómeno que les mencionaba. Al hundirse, al subducir esa placa del Pacífico contra el continente, lo deforma, lo termina rompiendo, deformando y formando esas fallas que son las fallas geológicas. Cristina, usted como geólogo, como experta en sismología, ¿qué medidas toma, por ejemplo, en su casa? Bueno, yo cumplo las medidas básicas que les recomienda la Oficina de Prevención de Desastres. Tengo el kit de primeros auxilios con su linterna, el pito y las medicinas básicas para hacer una curación. Tengo lazos, yo vivo en un 5º piso, entonces tengo lazos que cada rato me toca reponer porque me los cogen para otros usos. Y sé, digamos, por dónde debo evacuar en mi edificio donde trabajo, también conozco las rutas de evacuación. Y en mi familia todos saben qué hacer. Y es, en el momento del sismo, meterse debajo de una mesa fuerte. Nosotros vivimos en un 5º piso y no vamos a tener tiempo de salir. Y probablemente cuando intentemos salir, las puertas van a estar trabadas. Sí, entonces, la medida de seguridad básica es todo el mundo debajo de las mesas o de algo muy fuerte que lo pueda proteger de la caída de Dejémosle objetos. entonces esas recomendaciones a nuestros televidentes. Cristina Di Matteo, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes.